Virgilio Vicente, yo soy de Guatemala, soy indígena quiché. Yo crecí en el campo, completamente en el campo, sin electricidad, sin carreteras, sin carro, completamente en la selva, mucha selva, y teníamos animales, pollos, puercos, perros y otros animales. Pero mi vida fue bastante difícil porque teníamos comida, había mucha comida porque producíamos maíz y frijol, papa y otros vegetales, pero no teníamos dinero suficiente y estamos lejos de un pueblo. Teníamos que caminar 4 horas para ir a un pueblo que se llama Uspantán, y de regreso a la casa otros 4 horas, entonces todo el día de viaje. Y después mis padres me enseñaron mucho lo que es nuestra cultura, me enseñaron cómo tratar la naturaleza, cómo respetar las personas mayores, adultos, y hablaba mi lengua se llama quiché, es una de las lenguas más grandes en Guatemala, y crecí hasta los 15 años cuando yo empecé a hablar español, porque era necesario, pero muy poco mi español a los 15 años. Después me estuve participando con la Iglesia Católica en mi comunidad, pero no fue muy bueno para mí. La historia de la Iglesia Católica fue terrible para mí porque me quitó mi cultura, porque me enseñaron cosas en latín como cantos, oraciones y muchas cosas, y los misioneros decían que mi cultura no era bueno, era del diablo. Entonces era necesario aprender la religión católica, cantos, oraciones, y bueno, fue un cambio en mi vida y mucho daño para mi comunidad. Pero más después yo me fui a trabajar en la capital de Guatemala, donde empecé a participar con grupos de organizaciones, de sindicatos, de cooperativas y incluso con la Iglesia Católica, pero ya una manera más clara, más nueva. Y en tiempo de la guerra en Guatemala fue muy difícil la persecución, y entonces nosotros, dentro de nuestras pláticas, se convirtió en una plática de protesta, de una enseñanza para entre nosotros aprender a dependernos de la pobreza, organizarnos mejor, y participé mucho en la Iglesia Católica, pero es un grupo de religiosos católicos muy liberal, muy claros, muy revolucionarios. Después fuimos muy activos, visitamos las comunidades pobres, hablar de la persecución. Es muy necesario organizarnos, cambiar nuestra vida, pero fue muy difícil porque muchos compañeros fueron perseguidos por las autoridades, las policías especiales, y empezaron a secuestrar, a asesinar a muchos líderes de nosotros, y más tarde, unos años después, como 2 años después, ya la guerra se declaró totalmente contra la población de Guatemala, principalmente las comunidades indígenas. Fue una guerra muy directo contra los indígenas,
masacres, bombas por medio de aviones y murieron miles y miles de personas, pero al mismo tiempo la población indígena se organizó más, organizó muchas comunidades en protesta por las masacres que estaba haciendo el ejército contra nosotros, y al mismo tiempo también la Iglesia Católica se involucró en apoyo a los indígenas, a los grupos más perseguidos en la ciudad también, pero el resultado fue el asesinato de muchos religiosos, líderes religiosos, como misioneros extranjeros. Y tengo muchos conocidos asesinados, como el padre Guillermo Butch de Texas, es americano, fue asesinado en Ixcán por el ejército porque él era muy activo con los campesinos. Y tenía otro amigo, se llama Conrado de la Cruz, es de origen de Filipinas, fue asesinado también por trabajar mucho con los indígenas, con los pobres, y otros más fueron muchos, y la muerte de catequistas guatemaltecos que trabajaban. Entonces yo recibí amenaza también porque estaba con el grupo de religiosos en la ciudad, y entonces fue muy difícil. Una noche antes asesinaron varios compañeros de grupo y yo tuve que salir de mi casa, abandonar, y busqué refugio en una parte de la ciudad de Guatemala, y fue muy difícil. Y después los compañeros de la iglesia me ayudaron a sacar de Guatemala. Ellos sabían que estaba en peligro, me trajeron a México, me sacaron pasaporte, visa, y solo ellos lo pudieron hacer. Yo no me di cuenta cómo sacaron mis documentos. Viajé a México con mi familia, pero en México fue muy difícil porque era el tiempo de la guerra, había miles y miles de personas, entonces no había trabajo y casi no había comida, y es la razón que nosotros encontramos dos personas que estaban trabajando con los refugiados en Chicago, que son misioneros de Estados Unidos, son de Texas, y ellos nos ayudaron a traer en Estados Unidos, cruzando la frontera de Estados Unidos. Y entonces ellos nos ayudaron a hacer una conexión con la iglesia presbiteriana en Dallas, que la iglesia se declaró santuario en favor de los refugiados de Guatemala. Vivimos un año allí, la iglesia nos dio casa, nos dio comida por 6 meses, y después nos ayudaron a encontrar trabajos, trabajamos ahí. Pero la persecución de la migración estaba muy fuerte, la persecución. Bueno, sí, la iglesia presbiteriana de Dallas sí nos ayudó un año. Con mi familia, mis hijos fueron a la escuela un año, y nosotros trabajamos en Dallas en diferentes formas. Pero la persecución de migración en Dallas era muy fuerte también, muy activo. Entonces nosotros tuvimos que trasladarnos a Chicago. La iglesia presbiteriana hizo la conexión con la iglesia Universidad de Chicago, y entonces la iglesia de Chicago nos fueron a traer hasta Dallas, y llegamos a Chicago. También nos ayudaron por un año y nos ayudaron a buscar trabajo, y nuestros hijos se fueron a la escuela, y así fue nuestra vida muy difícil, pero
Pero la pregunta era de si tenían peligro mis familiares en Guatemala. Sí estaban en peligro después de que salió, porque habían asesinado a mis padres también. Asesinaron a mi papá, a mi mamá, un hermano, una hermana y muchos familiares también. Entonces mis hermanos estaban muy activos también en protestas contra el gobierno, y sí hubo mucho peligro, pero gracias a Dios no todos se murieron, solamente 2 murieron. Otros se salvaron y actualmente viven en Guatemala. Es una historia, es muy grande. Desde mi juventud he estado en organizaciones, he aprendido mucho a hablar contra la injusticia en mi país, principalmente las comunidades indígenas. Es lo que más sufre en Guatemala. Somos los más perseguidos porque en Guatemala somos la mayoría. Actualmente posiblemente somos el 80% de la población guatemalteca es indígena, pero la información del gobierno dice solamente 60%. Entonces, eso no es verdad, es una mentira, porque somos mayoría en Guatemala. Somos 23 etnias indígenas, tenemos 23 lenguas, hay como 15 totalmente diferentes y hay 10 que un poco similar a otras lenguas. Entonces, es la razón que estoy en Estados Unidos. Nunca soñé venir por mi propia voluntad, sino que fue la persecución. Venía paso a paso de Guatemala a México, de México a Estados Unidos y de Dallas hasta Chicago.